Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Entre Nosotras. Muchísimas gracias sus participaciones, su sintonía. Sé que hay muchas personas que nos están sintonizando a través del internet y es así, nos escriben al Facebook ya queriendo participar por nuestro regalito de producción. Así que si tú no quieres perder esta oportunidad, te recomendamos que ya nos escribas al Facebook o también al blog que aparece ahora en tu pantalla o a nuestro correo electrónico entrenosotras@nuevotiempo.org. Obediencia fácil, un libro dedicado para todos aquellos quienes somos padres, que tenemos hijos un poco difíciles o porque no estamos iniciando esta labor, esta nueva fase de ser padres. Así que para ustedes, con muchísimo cariño, escrito por la doctora Kay Kuzma. Ella es profesional justamente en educación y especialista en desarrollo infantil y vida familiar. Nosotros hemos colocado más información en el blog de nuestro programa, así que si quieren participar, díganos qué segmento del programa les gusta más, cómo les está pareciendo nuestros programas. Queremos escuchar sus sugerencias, sus comentarios y adicionalmente saber de dónde nos están escribiendo. Y justamente nos llega a nuestro Facebook un mensaje. Jenny Ilabel, ella dice que es esposa, madre de 3 hijos y que le gusta muchísimo el programa, le encantó. Yo creo que ella nos vio a través del internet porque en el Facebook también colocamos nuestros programas por internet para aquellos que no pueden vernos a través de televisión por cable o televisión abierta, como es el caso de Chile. Así que quiere participar Jenny, y así como Jenny nos escribe, ustedes también pueden dejarnos su mensaje en el Facebook, pero díganos de dónde nos están sintonizando. Desde Colombia, yo sé que nos sintonizan desde Puerto Rico, Guatemala, Centroamérica, Norteamérica, así que muchas gracias por todos sus reportes de sintonía. Nosotros vamos a estar recibiendo aquí todos sus contactos, todos sus mensajes. Participen porque al final de este mes estaremos ya conociendo al feliz ganador de nuestro regalito de producción. Y ustedes no se preocupen porque tenemos muchos otros regalitos para ustedes, así que no se cansen de participar. Hoy tenemos un programa muy interesante y bueno, habíamos ya compartido una receta de cocina para quienes se perdieron y les gusta de los espaguetis, ¿verdad? Realizarlos en una forma un tanto diferente, con ingredientes sanos, saliendo un poquito de la rutina habitual. Ustedes pueden ver ya nuestra receta de cocina, nuestra propuesta saludable para ustedes en el blog de nuestro programa. Y habíamos también hablado un consejo de salud acerca de la caspa. Y bueno, ahora nos vamos con algo muy importante, una enfermedad que se está dando hoy en el siglo XXI, que parece todo nuevo, incluso las enfermedades se están poniendo de moda. Y una de esas enfermedades es el famoso lupus, una enfermedad que se dice que incluso es una enfermedad imitadora porque hay síntomas que parecen estar relacionados con otras enfermedades. Así que yo no quiero hablarles más, los dejo ya con una interesante entrevista realizada con el doctor Veloso, reumatólogo de Argentina, donde él nos amplía mucho más de este tema. Así que pongamos atención, mujeres, que esto nos está afectando muchísimo a nosotras, a las jovencitas incluso. Nos vamos ya con esta entrevista. ¿Qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica. Esto quiere decir, en términos sencillos, que por razones que se desconocen, es nuestro propio organismo que, en lugar de generar defensas o anticuerpos contra agentes externos que nos quieran atacar, generan defensas justamente contra partes de nuestro propio organismo. Es una enfermedad básicamente autoinmune de nuestras defensas que se vuelven en contra nuestra. El lupus es una rara enfermedad en la cual los anticuerpos atacan al propio organismo y tiene un origen misterioso. Acostumbra a manifestarse en forma de dolores en las articulaciones y manchas en la piel de personas en torno de los 20 años de edad. Según el doctor Veloso, reumatólogo, existe una clase de lupus. Existe una sola clase de lupus. El nombre completo de la enfermedad es lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, es necesario saber que existen varias manifestaciones clínicas de la enfermedad y no todos los pacientes que sufren de lupus van a tener todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Es así que algunos pacientes tienen la enfermedad, por ejemplo, limitada solo a la piel, donde generan distintas lesiones características de esta enfermedad que generan un cuadro llamado lupus cutáneo subagudo. Otros pacientes
además de la piel, tienen compromiso de otros órganos, como pueden ser las articulaciones, generando cuadros de artritis, inflamación articular persistente. También es importante valorar y evaluar el compromiso renal en los pacientes con lupus. Quizá lo más importante en estos pacientes es justamente saber si el riñón está comprometido o no, porque es el órgano que marca el pronóstico de la enfermedad. Es muy distinto hablar de un paciente con lupus que tiene comprometido su riñón versus un paciente con lupus que no tiene comprometido su riñón. En general, aquellos pacientes que tienen comprometido el riñón son pacientes más delicados y que pueden llegar a tener una evolución de la enfermedad más complicada. También en algunos casos el lupus puede comprometer el sistema nervioso central, dando convulsiones o cuadros psiquiátricos similares a los cuadros de psicosis. Y también en algunos casos menos frecuentes el lupus puede afectar el sistema respiratorio, dando compromiso pulmonar en algunos pacientes. Esas múltiples formas de manifestación clínica a veces confunden el diagnóstico. El lupus exige tratamiento cuidadoso por médicos especialistas. Personas tratadas adecuadamente tienen condiciones de llevar una vida normal. Las que no se tratan acaban teniendo complicaciones serias, a veces incompatibles con la vida. ¿Cuáles son las probables causas para esta enfermedad? Las causas de esta enfermedad son en parte conocidas y en parte desconocidas. Se sabe que hay predisposición genética a desarrollar la enfermedad a través de algunos genes que están directamente involucrados en la génesis de esta enfermedad. Sin embargo, no significa que el hijo de una persona que haya tenido lupus necesariamente va a tener la enfermedad. Sí tiene lo que se denomina agregación familiar, es decir, tiene más posibilidades de padecer la enfermedad que el hijo de una persona que no haya tenido nunca la enfermedad, pero no es sinónimo de padecerla. Además de estos factores genéticos que ya están bien definidos, hay factores medioambientales involucrados. La presencia en la historia del paciente de una infección, por ejemplo, por un virus llamado virus de Epstein-Barr, que genera una enfermedad que se denomina mononucleosis, es un factor predisponente para el desarrollo de esta enfermedad. También la raza es un factor importante. Esta enfermedad es mucho más frecuente en la raza negra y en la raza asiática que en las razas caucásicas o mestizas. Y también la edad es un factor predisponente. Esta es una enfermedad que en general afecta a personas en la segunda, tercera década de la vida como forma de inicio, mejor dicho, momento de inicio de la enfermedad. También es importante destacar el factor sexual. En general las mujeres tienen una predisposición 9-1 con respecto a los varones de desarrollar esta enfermedad. Y es importante también saber que si bien la mayoría de las personas empiezan con la enfermedad en la segunda o tercera década de la vida, existen formas juveniles comprometiendo básicamente niños y también formas adultas. El cuadro en general, cuanto más joven es el paciente, más grave suele ser y más complicaciones puede llegar a traer. Por eso es importante el diagnóstico precoz, sobre todo en las personas más jóvenes. En Estados Unidos, 1.500.000 personas ya han sido detectadas con esta enfermedad. La mayoría de las personas que padecen lupus son mujeres jóvenes, desde el final de la adolescencia hasta los 45 años. Esta enfermedad es comúnmente llamada el gran imitador, por sus diversas manifestaciones que a veces se confunden con otras enfermedades. De ahí nuestra preocupación para que sepas un poco más sobre los síntomas asociados. Con respecto a los síntomas, debemos decir que esta es una enfermedad sistémica, es decir, puede afectar prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Dependiendo del órgano que afecten, van a ser las manifestaciones clínicas que yo tenga. Cuando uno revisa estadísticas y particularmente en nuestro medio, en Latinoamérica, tenemos la ventaja de tener un análisis o un estudio estadístico epidemiológico muy importante que se ha desarrollado durante los últimos 5 años. Es un estudio que se denomina estudio Gladel, donde fueron incluidos pacientes con reciente diagnóstico de todos los países de Sudamérica. En este estudio, con este estudio se nos permitió conocer a fondo cuál es la problemática real de nuestros pacientes sudamericanos, ya que los datos no son extrapolables a los datos que tenemos de Europa o de Estados Unidos. Sabemos entonces que en nuestro medio, en Sudamérica, el síntoma más común de presentaciones de estos pacientes o con lo que debuta su enfermedad es con el compromiso articular y cutáneo, es decir, pacientes que desarrollan algún cuadro de inflamación articular
principalmente de pequeñas articulaciones de las manos y de los pies, sumado a algún tipo de lesión cutánea. En el lupus tenemos lesiones cutáneas características, como puede ser un rash, que se denomina rash en alas de mariposa, que es un enrojecimiento facial sobre los músculos malares y el puente de la nariz, que genera la formita de una mariposa. Ese rash es bien característico de esta enfermedad, sumado, como te decía, a inflamaciones de las articulaciones, sobre todo pequeñas articulaciones. Inflamación simétrica es la forma más común de presentación de estos pacientes. A esto se le suman habitualmente síntomas constitucionales, como puede ser fiebre, pérdida de peso, fatiga en el último mes, y por supuesto, atrás de estas manifestaciones, que son las más frecuentes, pueden aparecer un número importante de manifestaciones clínicas asociadas, dependiendo si está afectado el riñón desde el inicio, el pulmón desde el inicio, si hay anemia desde el inicio o no la hay, o si hay una importante disminución en el número de glóbulos blancos, que eso también puede acarrear infecciones asociadas al inicio de la enfermedad. ¿Qué complicaciones puede generar esta enfermedad? Las complicaciones más serias de esta enfermedad tienen que ver con el daño en el riñón en primer lugar. El 20% aproximadamente de todos los pacientes que son recién diagnosticados con lupus terminan en diálisis, con lo cual hablamos de un porcentaje muy alto para una patología que fundamentalmente afecta a personas jóvenes. No nos olvidemos que estamos hablando de personas entre 20 y 30 años. Por eso es muy importante desde el momento del diagnóstico evaluar bien el riñón a través de los exámenes pertinentes para hacer un tratamiento oportuno, tratamientos que pueden evitar la progresión a la diálisis de estos pacientes. Otra complicación importante en estos pacientes es la complicación neurológica. Aquellos pacientes que desarrollan convulsiones o psicosis como consecuencia de la enfermedad, en general tienen una enfermedad más grave que un paciente que no la desarrolla. Y otra complicación importante es la aterosclerosis acelerada que tienen. Por mecanismos que no se conocen adecuadamente, los depósitos de colesterol en las arterias de los pacientes se fijan con mayor frecuencia y con mayor solidez a las paredes arteriales. Esto hace que la mortalidad por eventos cardiovasculares en un paciente con lupus sea hasta 8 veces mayor que en un paciente que no tiene la enfermedad, y en promedio, cuando uno revisa estadísticas de pacientes que se han infartado, que han desarrollado algún tipo de infarto, los infartos en los pacientes con lupus tienen aproximadamente un promedio de 10 años previo al paciente que no tiene la enfermedad. No existe cura para el lupus y el tratamiento específico para esta patología será determinado por su médico basándose en lo siguiente: su edad, su estado general de salud y sus antecedentes médicos. Existe tratamiento para esta enfermedad. El tratamiento fundamentalmente tiene 4 pilares. El primer pilar, y muy importante, es el pilar que tiene que ver con la educación del paciente, con que el paciente entienda qué es lo que le está pasando, entienda la patología, entienda las posibles complicaciones que tiene, y generar toda una estrategia para que el paciente pueda adherirse bien a los tratamientos. Esto conlleva numerosas actividades que se desarrollan a veces desde los médicos, desde las sociedades médicas, desde muchas veces foros de pacientes. Hoy por hoy la globalización y Internet ha mejorado muchísimo las comunicaciones y ha creado distintos foros de pacientes. Se ha establecido un Día Mundial del Lupus, que es el 10 de mayo. Es un día establecido internacionalmente en el cual se desarrollan campañas exhaustivas de concientización de esta enfermedad. Además del pilar de educación del paciente y de su entorno, entonces tenemos distintos fármacos que utilicemos en la terapéutica de esta enfermedad. Los antipalúdicos son fármacos muy utilizados y sumamente necesarios, como la hidroxicloroquina, por ejemplo. Los antiinflamatorios, dependiendo de los síntomas que el paciente tenga, y los corticoides también en dosis bajas o dosis altas. Esto va a depender de la manifestación clínica que el paciente tenga. Después hay tratamientos específicos de acuerdo al órgano que esté comprometido. Hay un protocolo, por ejemplo, de tratamiento muy específico si el riñón se compromete, que no es utilizado, por ejemplo, en los pacientes que no es utilizado el riñón. Distintas drogas han sido utilizadas: ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato mofetil, rituximab, y una nueva droga que en este momento está saliendo al mercado es el belimumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra una molécula de estimulación de una célula que se llama linfocito, que es la principal célula implicada en la génesis de esta enfermedad. ¿Qué pasa si una mujer embarazada presenta lupus? Con respecto al embarazo y el lupus, es necesario saber que
Uno de los factores gatillo para que una enfermedad comience es justamente el embarazo. En realidad cualquier cambio hormonal. Uno sabe que los pacientes nacen con la predisposición genética a tener la enfermedad, pero habitualmente hay 3 factores que pueden desencadenar el inicio de la enfermedad. Y uno de esos factores son los cambios hormonales, como puede ocurrir un embarazo. Otro factor es una infección importante que el paciente haya tenido, y el otro factor es el estrés. Cualquier situación de estrés importante puede desencadenar una enfermedad o reactivar una enfermedad en un paciente que ya venía con la enfermedad tranquila. Con respecto al embarazo, si la enfermedad aparece en el embarazo, en general el pronóstico no suele ser muy favorable, aunque hay protocolos de tratamiento que si el paciente es detectado precozmente puede sobrellevar muy bien su enfermedad. Lo otro que muchas veces se aconseja es en una paciente que ya sabemos que tiene la enfermedad, no quedarse embarazada mientras no tengamos la enfermedad completamente controlada. Una vez que la enfermedad está completamente controlada y en un centro donde podamos tener asistencia por un ginecólogo que se dedica a embarazos de alto riesgo, un hematólogo de por medio, es decir, un grupo de profesionales que conozca la enfermedad y sus probables complicaciones, entonces es posible que la paciente pueda llevar con éxito adelante un embarazo. Estemos atentos a este tipo de manifestaciones y acudamos ante cualquier síntoma extraño al médico. Recordemos que una enfermedad detectada a tiempo es más tratable y se puede sobrellevar con facilidad que una detectada en una etapa final. Qué interesante, ¿verdad? Yo les comento que adicionalmente a la entrevista realizada por el doctor Veloso de Argentina, que nos envió nuestro equipo de multimedia, muchísimas gracias a todos los chicos que participaron de esta producción, investigué un poco en el internet y conseguí algunos datos que me parecieron interesantes. Inclusive cuando nosotros somos detectados con algún tipo de enfermedad, lo importante es entender y asumir lo que tenemos. Esto es algo muy interesante porque ustedes saben, en el internet hay muchas herramientas que están disponibles y tenemos foros donde muchas personas incluso comparten su testimonio y ayudan de alguna forma a otras personas que están padeciendo de enfermedades similares a las que pueden habernos detectado. Inclusive encontré que 1,5 millones, fíjense ustedes, en Estados Unidos hay personas que padecen de lupus y ahí hay una fundación de lupus en el norte de California, así que para ustedes que pueden estar interesados en este tema, yo les dejo este sitio electrónico www.lfnc.org, que es la Fundación de Lupus de Norteamérica, California. Ahí nos decían que lastimosamente para esta enfermedad no hay cura, pero sí hay tratamientos, y como ustedes pudieron ver en la entrevista, una enfermedad detectada a tiempo pues consigue muchas mejorías y por supuesto podemos ahí nosotros inclusive tratarlo específicamente de acuerdo al órgano que ha sido atacado para tratar esta enfermedad, el lupus. Difícil, ¿verdad? Porque cuando nos detectan alguna enfermedad, parece que el mundo a veces se nos derrumba, si nos dicen que no hay cura, ¿será que nos vamos a morir con esto? ¿Será que hay que corregir nuestros hábitos a partir de hoy? Recuerden que a veces pequeños cambios que hagamos con nuestra vida pueden hacer la gran diferencia el día de mañana, así que te invitamos a ti que estás joven, que estás viendo nuestro programa o por qué no, posiblemente estás pasando por alguna enfermedad, nunca es tarde para volver a empezar. Y este programa se trata justamente de esto, de llegar a ti como mujer, como familia también, ¿verdad? Para que cuides la salud de tus hijos y para que estas enfermedades que posiblemente nos pueden estar afectando a cada uno de nosotros también sepan de esta información y que hay tratamientos específicos para cada una de ellas. Al regresar aquí en nuestro programa tenemos algo interesante. ¿A ustedes les gusta que les den masajes? A mí, les digo, me encanta, ¿verdad? Porque es algo tan relajante, algo muy, muy rico, y la verdad que cuando uno pasa en el trabajo, en cualquier tipo de trabajo, incluso las amas de casa que están ahí trabajando diariamente con la escoba, cuidando de los hijos, en fin, ¿verdad? Así que yo quiero que ustedes me acompañen. Al regresar en nuestro próximo bloque, Felipe Cisternas, kinesiólogo desde Chile, nos va a estar enseñando masajes realizados en esta parte de los hombros, de los brazos, de las manos. Así que si ustedes quieren aprender masajes, no se pierdan el tercer bloque de nuestro programa, que se nos viene muy interesante. Yo los espero aquí. Regresamos después de esta breve pausa.